Buenas noches o días, comunidad. ¿Alguna vez has caminado con alguien sin saber que ya no estaba vivo? Esta no es solo una historia más, es un recuerdo que persigue y una verdad que hiela la sangre, porque hay encuentros que en el momento parecen normales, hasta que descubres que nunca debieron ocurrir. Apaga la luz y escucha bien, porque esta noche podrías darte cuenta de que no todos los que te acompañan pertenecen a este mundo. Comencemos. Si alguna vez sientes un frío repentino cuando caminas solo, o escuchas una risa que te resulta familiar en un lugar donde no debería haber nadie, no te des la vuelta de inmediato. A veces, la memoria de las personas es tan fuerte que se queda pegada a las calles que solían caminar, y no todos los que te saludan por la noche están realmente ahí. Lo que me pasó no tiene explicación, y aunque lo cuento con calma, todavía siento un escalofrío que me recorre la espalda cada vez que paso frente a esa cancha de fútbol. Esta es la historia de cómo caminé y hablé con alguien que, en ese mismo instante, estaba descansando dentro de una caja de madera rodeado de flores y llanto. Tengo 44 años y siempre he creído que la vida es algo lógico, algo que se puede entender con el sentido común. Pero hace unos meses, esa seguridad se me desmoronó por completo. Todo empezó con una llamada que todavía resuena en mi cabeza como un eco molesto. Era la hija de mi compadre. Su voz sonaba rota, ahogada por un dolor que no cabía en el teléfono. Me dijo que su padre se había ido, que él mismo había decidido ponerle fin a su camino. No podía creerlo. Solo 3 días antes nos habíamos sentado a platicar, nos habíamos reído de las mismas tonterías de siempre. Él era la alegría en persona, siempre con un chiste en la boca y esa sonrisa que parecía que nada podía borrarla. Pero la depresión es una sombra silenciosa que se esconde detrás de las risas más fuertes. Y yo, que me decía su hermano, no supe ver que se estaba hundiendo. El impacto fue tan fuerte que me quedé sentado en la orilla de mi cama por horas, mirando a la nada, tratando de entender cómo era posible que un hombre tan lleno de vida se hubiera rendido así. Al día siguiente, el peso de la realidad me obligó a moverme. Tenía que ir a su casa, tenía que acompañar a su familia y darle el último adiós. Vivíamos en barrios cercanos, así que decidí caminar para despejar la mente. La noche estaba extrañamente tranquila, con un aire pesado que parecía anunciar lluvia pero que nunca llegaba. Alrededor de las 10 de la noche, llegué a la zona de las canchas de fútbol, un lugar que de día está lleno de gritos y niños corriendo, pero que a esa hora es un desierto de tierra y sombras. Las luces de los postes parpadeaban, creando charcos de claridad amarillenta sobre el suelo. Iba con el corazón apretado, pensando en qué le diría a su hija cuando de pronto lo vi. Estaba parado justo en medio de la cancha, mirando hacia el horizonte, como si estuviera esperando a alguien. Al principio me quedé helado. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Quizá la llamada fue una broma de mal gusto. Quizá se habían equivocado en el hospital. A medida que me acercaba, su figura se hacía más clara. No había duda alguna. Era él. Llevaba puesto su pantalón negro de siempre, ese que usaba para las reuniones especiales, y su chamarra café, la que tanto le gustaba porque decía que era la más cómoda de todas. Cuando estuve a unos metros, él giró la cabeza y me vio. Su sonrisa fue la de siempre, amplia y sincera. Me saludó con la mano y me llamó por mi nombre, con ese tono de voz tan característico que te hacía sentir en confianza de inmediato. Me acerqué temblando, con las manos sudorosas y la voz trabada en la garganta. Le dije, casi en un susurro, que me habían dado un susto de muerte, que me habían llamado para decirme que él ya no estaba con nosotros. Él soltó una carcajada ligera, de esas que contagiaban alegría, y me dijo que no hiciera caso, que seguramente se trataba de una de esas estafas telefónicas que están tan de moda ahora, donde la gente inventa tragedias para sacar dinero. Sus palabras me dieron un alivio momentáneo que nubló mi juicio. Era tan real, su olor, su forma de pararse, la luz de la luna reflejada en sus ojos. Me sentí un tonto por haber llorado todo el día.
Empezamos a caminar juntos, saliendo de la cancha hacia la calle principal. Me platicó de cosas normales, del clima, de unos arreglos que quería hacerle a su casa, de lo cansado que se sentía a veces por el trabajo. Yo lo escuchaba y sentía que el mundo volvía a tener sentido. Caminamos un par de cuadras hasta llegar a una tienda de conveniencia que siempre está abierta. Me dijo que tenía algo de sed y que si podíamos pasar por algo de tomar. Entramos los dos. Recuerdo perfectamente el sonido de la campana de la puerta al abrirse y el aire frío del aire acondicionado golpeándome la cara. Él se fue hacia la parte de atrás, hacia los refrigeradores, mientras yo me quedé cerca de la caja buscando unas monedas en mi pantalón. La tienda estaba sola, solo el cajero y nosotros. Pagué lo mío y me quedé esperando junto a la salida, mirando hacia los pasillos. Pasaron los minutos y él no salía. Pensé que quizás se había entretenido buscando otra cosa, así que caminé hacia el fondo para buscarlo. No había nadie. Recorrí cada pasillo. Miré detrás de los estantes de pan. Busqué incluso cerca de la bodega. No estaba. Regresé a la caja y le pregunté al muchacho que atendía si había visto por dónde salió el señor de chamarra café que entró conmigo. El cajero me miró con una expresión de extrañeza y un poco de miedo. Luego me dijo que yo había entrado completamente solo, que desde que abrí la puerta me vio caminando y hablando al aire, como si tuviera a alguien al lado, pero que físicamente no había nadie más conmigo. En ese momento, un frío que no pertenecía a este mundo se me metió en los huesos. Salí de la tienda casi corriendo, buscando en la calle oscura, gritando su nombre, pero solo el silencio me respondió. El aire se volvió irrespirable y el miedo me invadió por completo al darme cuenta de que había estado conversando con una ausencia. Llegué a su casa con las piernas de trapo y el alma en un hilo. Al entrar, vi los arreglos de flores y escuché el llanto contenido de sus parientes. Me acerqué al centro de la sala donde estaba el ataúd, rodeado de cirios que proyectaban sombras largas en las paredes. Con el corazón a punto de salirse de mi pecho, me asomé para verlo por última vez. Ahí estaba él, con los ojos cerrados y una paz que no tuvo en sus últimos días de vida. Pero lo que me hizo perder el equilibrio y tener que sostenerme de una silla fue ver su ropa. Estaba vestido exactamente con el mismo pantalón negro y la misma chamarra café con la que habíamos caminado por la cancha y entrado a la tienda minutos antes. No había error posible. Era la misma prenda, con el mismo doblez en el cuello. Nunca le conté esto a su familia. No quería asustarlos más de lo que ya estaban. Pero me queda el consuelo, o quizás el terror, de saber que me buscó para despedirse. Durante esa última caminata, él se veía tranquilo, sin esa tristeza que lo llevó a tomar su decisión final. Fue como si su alma hubiera necesitado un último momento de normalidad, una charla cotidiana, antes de cruzar definitivamente al otro lado. Ahora, cada vez que paso por esa cancha de fútbol a las 10 de la noche, no puedo evitar mirar hacia el centro, esperando y temiendo a la vez. Volver a ver esa chamarra café perdida entre las sombras de la noche, recordándome que la muerte no siempre es el final de una conversación. Hay algo que la gente del sur de México sabe muy bien, y es que hay personas que no debes provocar, no porque sean peligrosas con sus manos, sino porque manejan cosas que tú y yo no alcanzamos a entender. Cosas que se mueven en lo oscuro, que respiran cuando nadie las ve, que obedecen a quien las llama. Lo que te voy a contar no lo leí en ningún libro ni me lo inventé tomando café. Me pasó a mí. Me pasó en carne propia, y todavía hoy, muchos años después, cuando se va la luz en la madrugada y la casa queda en silencio, yo recuerdo esa noche y se me cierra el estómago. Tenía 29 años cuando todo ocurrió. Me llamo Alfonso, soy de un pueblito de Veracruz, de esos donde todo el mundo se conoce, donde los chismes corren más rápido que el viento y donde los secretos duran muy poco. Un lugar tranquilo, de esos donde uno cree que nada malo puede pasar porque la gente es sencilla y la vida es lenta. Pero yo aprendí que la tranquilidad de un pueblo no lo protege de todo, que hay cosas que se instalan en los rincones sin que nadie las invite y que esperan, nomás esperan, a que alguien les abra la puerta sin querer.
La que abrió esa puerta fue mi mamá, sin saberlo, sin quererlo, pero la abrió. En la casa de al lado vivía una señora. Tendría unos 50 y tantos años, siempre sola, siempre callada. No era de esas personas que te saludan cuando pasas, ni de las que se asoman a platicar en la banqueta. Ella nomás estaba ahí, como una sombra con forma de persona. La gente del barrio la evitaba. Los niños no jugaban cerca de su casa. Las señoras cambiaban de acera cuando la veían venir. Desde que yo era chico escuché que le decían bruja, que hacía trabajos, que quien se le cruzaba terminaba mal. Yo siempre lo tomé como chisme de pueblo, de esos que crecen solos y no tienen mucho de verdad. Mi mamá también lo veía así. Ella era una mujer de carácter, directa, sin miedo, de las que no se dejan llevar por habladurías. El problema comenzó por algo tan sencillo como unas ramas. Teníamos un árbol grande en el límite de las dos propiedades, y las ramas de ese árbol caían del lado de nuestra casa, pero las raíces se extendían también hacia el patio de ella. Un día mi mamá quiso podar el árbol porque las ramas tapaban la luz y ensuciaban el techo. La señora salió a reclamarle que no tocara nada, que ese árbol también era de ella, que tenía derechos sobre las raíces. Mi mamá le explicó con calma que solo iba a cortar lo que estaba de su lado, que no le iba a tocar nada de lo suyo, pero la mujer no quiso escuchar. Empezó a alzar la voz, a decir que era una falta de respeto, que debían pedirle permiso. La discusión fue subiendo de tono poco a poco, y mi mamá, que cuando se enoja no mide mucho las palabras, le dijo de frente, bien claro, que dejara de hacerse la importante, que todos sus supuestos poderes eran puro cuento, que era una charlatana y una bruja de mentiras. Silencio. La señora la miró fijo, sin gritar, sin moverse, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, y le dijo, despacio, con una voz que mi mamá me describió después como algo que no parecía salir de una sola garganta, que ella no era quien iba a pagar esa insolencia, que el que iba a pagar era su hijo, que su hijo iba a conocer de cerca el poder que ella tenía, y que cuando eso pasara, mi mamá iba a entender que no todo lo que se rumora es mentira. Mi mamá me lo contó esa misma tarde, casi entre risas, restándole importancia. Yo también me reí. Le dije que no le hiciera caso, que era una vieja amargada que quería asustar. Nos reímos los dos y no volvimos a hablar del tema. Esa noche dormí tranquilo, la siguiente también, pero la tercera noche todo cambió. Era pasada la medianoche, no sé exactamente qué hora era porque no alcancé a ver el reloj, pero después mi mamá me dijo que cuando ella se despertó, eran las 3 de la mañana con algo. Las 3. Esa hora que la gente mayor del sur siempre menciona con cuidado. Esa hora que en los pueblos llaman la hora del diablo. La hora en que el velo entre lo que vemos y lo que no vemos se pone más delgado. Yo estaba profundo en el sueño cuando sentí algo encima de mí. No fue un ruido lo que me despertó. No fue una luz ni el frío. Fue el peso. Un peso encima de mi espalda. Como si alguien se hubiera recostado sobre mí con toda su fuerza, aplastándome contra el colchón. Quise moverme, y no pude. Quise voltear y no pude. Quise gritar y la voz no me salió. Se quedó atorada en algún lugar entre el pecho y la garganta como si alguien la hubiera detenido con la mano. Estaba completamente despierto. Podía sentir todo. Podía pensar, podía escuchar, pero mi cuerpo no respondía a nada de lo que yo le ordenaba. Y entonces empezaron las voces. No era una sola voz. Eran varias, muchas, mezcladas todas al mismo tiempo, unas encima de otras, como si en mi cuarto hubiera entrado un montón de gente de golpe y todas estuvieran hablando sin parar. Voces de hombre, voces de mujer, algunas gruesas, algunas agudas, todas distorsionadas, como cuando escuchas una grabación que alguien arruinó a propósito. No entendía lo que decían con claridad. Era como un murmullo revuelto que llenaba cada rincón del cuarto, que rebotaba en las paredes, que se metía por los oídos y no dejaba de crecer. Me quería tapar los oídos y no podía mover los brazos. Me quería levantar y no podía. Solo podía estar ahí, aplastado, escuchando, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que era lo único mío que parecía seguir funcionando con libertad. El cuarto estaba oscuro, pero no completamente. Había una rendija de luz que entraba por debajo de la puerta,
de la lamparita que mi mamá siempre dejaba encendida en el pasillo. Esa rendijita de luz fue lo único en lo que pude concentrarme durante todo lo que siguió, porque si apartaba los ojos de ahí sentía que me hundía en algo que no tenía fondo. Y entonces llegó lo peor. Primero fueron los arañazos. Empezaron en la parte baja de mi espalda y subieron despacio, muy despacio, como si algo estuviera disfrutando el recorrido. No eran rasguños suaves, eran profundos, con una presión que quemaba, que ardía como si en lugar de uñas fuera brasa lo que me estaba rozando la piel. Quise gritar y de nuevo nada, solo un sonido ahogado que se quedó dentro de mí sin poder salir. Las lágrimas me salieron solas, no de tristeza, sino de dolor y de un miedo que yo nunca había sentido en mi vida. Un miedo que no se parece a nada de lo que uno siente en lo cotidiano, porque no era miedo a algo que puedes ver o tocar o correr de él. Era miedo a algo que estaba ahí pero que no tenía forma que yo pudiera entender. Después de los arañazos vinieron los golpes, fuertes, directos. En las costillas primero, luego en los hombros, como puñetazos dados con ganas, con intención. No como si algo me estuviera rozando por accidente, sino como si algo me estuviera lastimando a propósito, con cuidado, sabiendo exactamente dónde pegar para que doliera más. Yo sacudía el cuerpo por dentro. Le ordenaba a mis brazos que se movieran, a mis piernas que patearan, pero era como gritar dentro de un cuarto sellado. Nada respondía. Solo el dolor, solo las voces, solo ese peso encima que no me soltaba, y entre todo eso las risas. Eso fue lo que más me marcó. No los arañazos, no los golpes, sino las risas. Porque en medio de todas esas voces revueltas, de vez en cuando se distinguía una risa clara, burlona, de esas que uno reconoce aunque no quiera, porque transmiten una cosa muy específica, que quien se está riendo disfruta lo que está pasando, que le parece gracioso verte así, inmóvil, asustado, sin poder hacer nada. Esa risa me heló por dentro más que cualquier otra cosa de esa noche, porque el dolor se puede aguantar, pero saber que algo se está divirtiendo con tu miedo es otra cosa completamente distinta. No sé cuánto tiempo duró todo eso. El tiempo ahí adentro no funcionaba igual. Podían haber sido 10 minutos o podía haber sido 1 hora. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que en algún momento, sin ningún aviso, sin que nada anunciara que iba a terminar, todo paró. El peso desapareció de golpe. Las voces se cortaron como si alguien hubiera apagado un aparato. Los golpes pararon. Las risas pararon. El silencio que quedó fue tan repentino y tan total que por un momento pensé que me había quedado sordo. Me quedé sin moverme unos segundos, sin atreverme a creer que había terminado. Luego, poco a poco, intenté mover los dedos. Respondieron. Moví un brazo. Respondió. Me fui incorporando despacio, temblando, empapado en sudor, con el cuerpo adolorido como si me hubiera caído de algo alto. Me senté en la orilla de la cama y me quedé ahí, en la oscuridad temblando, llorando sin hacer ruido, sin entender nada de lo que acababa de pasarme. Prendí la luz. El cuarto estaba igual que siempre, todo en su lugar, la puerta cerrada, la ventana cerrada, nada fuera de lo normal, nada que indicara que ahí adentro había ocurrido algo. Si no fuera por el dolor en las costillas y en los hombros, y por ese ardor en la espalda que seguía quemando, yo hubiera podido creer que había sido una pesadilla muy vívida. Pero el dolor era real, demasiado real para ser un sueño. Me levanté y fui al baño. Me levanté la camisa frente al espejo y lo que vi me quitó las últimas dudas que me quedaban. En mi espalda había marcas, largas, rojas, profundas, surcos que iban de abajo hacia arriba, paralelos, como trazados con precisión. No eran los rasguños que uno se hace sin querer dando vueltas en la cama. Eran marcas de algo que había presionado con fuerza, que había jalado con intención. La piel alrededor estaba irritada, encendida, y ardía al tacto como quemadura reciente. Me quedé viendo eso en el espejo un buen rato sin poder decir nada. Fui al cuarto de mi mamá y la desperté. No quería asustarla, pero tampoco podía quedarme callado con eso. Cuando le mostré la espalda,
Mi mamá no dijo nada por varios segundos. Se le fue el color de la cara. Le temblaron las manos. Y yo vi en sus ojos algo que pocas veces había visto en ella, que era una mujer de carácter y de valor. La vi asustada de verdad. Fue entonces cuando ella me contó con detalle lo que había pasado con la vecina, la amenaza, las palabras exactas que esa mujer le había dicho en el patio. Y los dos nos quedamos sentados en su cuarto, con la luz encendida sin querer apagada, esperando que amaneciera. No dormimos más esa noche. Nos quedamos los dos sentados, mi mamá y yo, esperando que la oscuridad se fuera y que la luz del día entrara por las ventanas y le devolviera al mundo ese aspecto normal que uno da por hecho hasta que algo así ocurre. Porque eso es lo que nadie te cuenta de estas experiencias, que después de vivirlas el mundo ya no se ve igual. Las cosas comunes, la mesa, las sillas, el patio, la calle, siguen estando ahí, pero ya no se sienten seguras de la misma manera. Ya sabes que detrás de lo que ves puede haber algo que no ves, y eso no te lo quita nadie. Al día siguiente mi mamá habló con una señora del barrio, de las mayores, de las que saben cosas y no las andan contando a cualquiera. Le describió lo que me había pasado sin entrar en muchos detalles y la señora no se sorprendió. La escuchó con calma, asintió varias veces, y le dijo que lo que le habían hecho a su hijo era un trabajo, que no era la primera vez que escuchaba algo así relacionado con esa vecina, que había que atenderlo pronto porque esas cosas, si se dejan, se van metiendo más adentro con el tiempo. Nos recomendó ir con una espiritista que vivía a unas colonias de distancia, una señora mayor, de esas que no se anuncian ni ponen letreros, que trabaja de boca en boca, a quien la gente llega porque alguien de confianza se los dijo. Mi mamá consiguió el dato ese mismo día y al siguiente fuimos. La casa de esa mujer era sencilla, como cualquier otra del rumbo, sin nada raro por fuera, sin velas en la entrada ni cosas colgadas en la puerta. Adentro olía a hierbas, a algo que yo no supe identificar pero que se sentía espeso en el aire, como si ese olor llevara mucho tiempo impregnado en las paredes. La señora nos recibió sin muchas palabras. Era pequeña, delgada, con el cabello blanco recogido y unos ojos que daban la impresión de estar viendo algo más allá de lo que uno le ponía enfrente. No nos preguntó qué habíamos ido a buscar. Nos miró a los dos un momento, y luego me miró a mí fijo y dijo, tranquila, que a mí me habían mandado algo. No como pregunta, como confirmación de algo que ella ya sabía. Me pidió que me sentara. Sacó hierbas, varias. No supe los nombres de todas y empezó a pasarlas por mi cuerpo de arriba abajo, despacio, en silencio, con una concentración que hacía sentir que cada movimiento tenía un propósito exacto. Murmuraba cosas en voz muy baja, palabras que yo no alcanzaba a escuchar bien, y de vez en cuando se detenía en alguna parte de mi cuerpo, en los hombros, en la espalda, como si en esos lugares encontrara algo que le confirmaba lo que ya pensaba. Luego sacó los huevos. Tomó uno y lo fue pasando también por todo mi cuerpo, con movimientos lentos y continuos, de la cabeza a los pies, sin apurarse. Cuando terminó, tomó un vaso con agua y quebró el huevo adentro. Los dos, mi mamá y yo, nos asomamos a ver. Lo que salió de ese huevo no era lo que uno espera encontrar. No era la clara transparente ni la yema amarilla de un huevo normal. Era oscuro, espeso, con un color que no sé bien cómo describir porque no era negro del todo ni café. Era algo intermedio, algo que no parecía pertenecer a un huevo sino a otra cosa. La espiritista lo observó un momento sin decir nada. Luego levantó la vista y confirmó lo que nos habían dicho el día anterior, que el trabajo que me habían hecho era fuerte, que quien lo había mandado sabía lo que hacía, pero que se había logrado sacar a tiempo antes de que se asentara más. Mi mamá se le llenaron los ojos de agua. Yo no dije nada. Me quedé viendo ese vaso y pensando en la vecina, en su cara cuando le dijo a mi mamá que yo iba a pagar, en esa calma con la que lo dijo, sin levantar la voz, sin alterarse, con la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que está prometiendo. La espiritista nos dio algunas indicaciones para los días siguientes, cosas que debíamos hacer en la casa, hierbas que debíamos quemar, agua que debíamos preparar de cierta manera. No voy a entrar en detalles de eso porque no me corresponde contarlo,
pero seguimos todo al pie de la letra. Mi mamá lo tomó más en serio que yo, y mira que yo había vivido esa noche en carne propia. Las marcas de mi espalda tardaron en irse. No fueron días, fueron semanas, y no desaparecieron del todo limpias. Dejaron unas líneas tenues que estuvieron visibles por meses y que yo miraba cada vez que me veía en el espejo como recordatorio de que esa noche había sido real, que no me la había imaginado, que había algo en este mundo que yo no entendía y que existía con o sin mi permiso. Durante mucho tiempo después de eso, yo dormía con la luz encendida. No podía quedarme en el cuarto completamente a oscuras sin que me entrara una angustia que me apretaba el pecho. Cualquier ruido en la madrugada me ponía alerta. Cualquier peso raro encima del cuerpo cuando estaba recostado me hacía incorporarme de golpe. Eso fue lo que más tiempo tardó en irse, ese miedo instalado en el cuerpo que ya no pedía permiso para aparecer. La vecina siguió viviendo ahí al lado. Nunca la enfrenté, nunca le dije nada, nunca volví a cruzarle la mirada si podía evitarlo. Mi mamá tampoco. La disputa del árbol quedó en el olvido como si nunca hubiera existido. No porque nos hubiera ganado, sino porque entendimos que había cosas que no valía la pena despertar, que hay peleas que uno puede ganar y otras que más te vale ni empezar. Y así pasaron los años. Yo fui retomando la vida normal. Fui dejando dormir esa memoria, aunque nunca del todo. Fui aprendiendo a vivir con la certeza incómoda de que hay cosas que no tienen explicación sencilla y que es mejor respetar lo que uno no comprende. 5 años después de esa noche, un día cualquiera, me di cuenta de que la casa de al lado estaba vacía. La vecina se había ido. Nadie supo bien cuándo ni a dónde. No avisó, no se despidió, no dejó dicho nada. Simplemente un día estaba y al siguiente no. Su casa quedó cerrada, con las ventanas tapadas, y nadie en el barrio preguntó demasiado ni fue a averiguar qué había pasado con ella. Como si todos hubieran estado esperando ese momento sin decirlo en voz alta, y cuando llegó, lo recibieran en silencio. Yo me enteré de que se había ido y lo único que sentí fue un alivio tranquilo, de esos que no hacen ruido. Pero también sentí otra cosa, una cosa que todavía hoy no sé bien cómo nombrar. Porque si esa mujer se fue así, de repente, sin dejar rastro, uno se pregunta a dónde fue, qué se llevó consigo, si las cosas que ella manejaba se fueron con ella, o si se quedaron flotando en algún lugar cerca, esperando a alguien nuevo que las encuentre sin querer. Eso es lo que me quedó de todo esto. No la cicatriz en la espalda, que con el tiempo casi desapareció, no el miedo a la oscuridad, que también fue calmando. Lo que me quedó fue esa pregunta sin respuesta, y el aprendizaje de que en los pueblos del sur, cuando la gente mayor te dice que tengas cuidado con ciertas personas, más vale escuchar, no porque seas miedoso ni porque creas en todo lo que se cuenta, sino porque a veces los rumores no son rumores. A veces son advertencias que alguien pagó caro para que existieran, y yo fui uno de los que pagó. Esta es una historia que explora el miedo más profundo que puede sentir un ser humano ante la pérdida de un ser querido, la duda de si la partida fue realmente definitiva. Trata sobre una noche de vela donde el silencio se convierte en el peor enemigo de la razón, y donde 3 personas descubren que el mundo de los sueños puede ser un lugar más real y aterrador que la propia vigilia. Advertencia: a veces el silencio de una sala de velación no es señal de paz, sino el aviso de que algo o alguien todavía no se ha marchado por completo. Escucha con atención, porque lo que estás por oír podría hacerte cuestionar si realmente estamos solos cuando nos despedimos de alguien por última vez. Hay cosas que se quedan grabadas en la piel, sensaciones que no se borran con el paso de los años y que te obligan a cambiar tus costumbres para siempre. Mucha gente me pregunta, ¿por qué evito los funerales a toda costa? ¿Por qué invento cualquier excusa para no entrar a una sala de velación? ¿O por qué mi rostro se pone pálido cuando escucho que alguien ha dejado este mundo? No es falta de respeto, ni mucho menos falta de cariño hacia quienes se van. Es un miedo físico, un terror que nace en la boca del estómago y me paraliza los pies. Todo comenzó hace algunos años, cuando mi primo,
Un hombre que apenas cruzaba los 35 años y que rebosaba de vida, se fue de nuestro lado de un momento a otro. Fue algo que nadie esperaba. Un golpe seco que dejó a la familia sin palabras y con el corazón roto. El lugar elegido para despedirlo era una de esas salas antiguas, de techos altos y paredes que parecen absorber cualquier rastro de alegría. Recuerdo que, al cruzar la puerta, el aire me golpeó de una forma extraña. No era solo el frío del aire acondicionado, era una pesadez, como si el oxígeno fuera más denso, más difícil de respirar. La iluminación era escasa, apenas unas lámparas amarillentas que hacían que las sombras de las flores se proyectaran en las paredes como dedos largos que querían atraparnos. Nos quedamos un grupo de hombres de la familia para pasar la noche, cumpliendo con la tradición de no dejarlo solo ni un segundo. Al principio, hablábamos en voz baja de recuerdos compartidos, tratando de llenar el vacío del silencio, pero conforme la madrugada avanzaba las palabras se fueron agotando. Eran cerca de la 1:30 de la mañana cuando el ambiente cambió por completo. Estábamos sentados en unos sillones de madera, cansados, con los ojos pesados por el sueño que empezaba a asomarse. De repente, un sonido rompió la calma del lugar. Fue algo tenue, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que todos levantáramos la cabeza al mismo tiempo. Fue un suspiro. No fue el suspiro de alguien cansado en la habitación, ni el roce de la ropa de alguno de nosotros. Fue una exhalación profunda, larga y humana, que pareció salir directamente del centro de la sala, justo donde descansaba el féretro de madera oscura. Nos miramos los unos a los otros buscando en el rostro del de al lado una explicación lógica, una señal de que alguien más había hecho ese ruido, pero todos teníamos la misma expresión de desconcierto. Tratamos de convencernos de que era el edificio, que quizás el aire acondicionado estaba fallando o que la estructura de madera estaba asentándose, pero el miedo ya había plantado su semilla. Conforme pasaban los minutos, ese sonido que al principio fue un murmullo se volvió más constante. Ya no era un simple roce de aire. Eran exhalaciones profundas, como las de alguien que ha estado aguantando la respiración por mucho tiempo y finalmente logra soltarla. Cada vez que escuchábamos aquel sonido, el frío de la sala se intensificaba, y la sensación de que no estábamos solos con un cuerpo inerte se volvía una certeza asfixiante. Mi primo, que horas antes reía con nosotros, ahora parecía ser el origen de una manifestación que no podíamos comprender, y la necesidad de acercarnos para comprobar que todo estaba en orden empezó a luchar contra el instinto básico de salir corriendo de aquel lugar. La tensión en la sala se volvió algo casi sólido, una presencia que podíamos sentir rozándonos la nuca. Eran las 2 de la mañana y los suspiros ya no eran sutiles. Se escuchaban con una frecuencia rítmica, como si alguien estuviera tratando de recuperar el aliento tras una larga caminata. Movidos por una inquietud que no nos dejaba permanecer sentados, nos acercamos al féretro. Mis manos temblaban mientras mis ojos buscaban cualquier señal de movimiento en el rostro de mi primo. Él seguía igual, pálido, con los ojos cerrados y esa rigidez que da el final de la vida. No había ninguna explicación física para lo que estábamos escuchando. Revisamos debajo de la base, miramos las esquinas de la habitación y las cortinas pesadas, pero no había corrientes de aire ni ventanas abiertas. Sin embargo, cada vez que nos alejábamos unos pasos, el sonido volvía, más fuerte, más desesperado. A medida que el reloj avanzaba hacia las 3 de la madrugada, el ambiente se volvió tan opresivo que apenas podíamos hablar entre nosotros. El cansancio era mucho, pero el miedo era mayor. Estábamos en ese punto donde la mente empieza a jugarte bromas, pero lo aterrador era que todos estábamos escuchando exactamente lo mismo. No era una alucinación individual. Los suspiros empezaron a transformarse en pequeños ruidos secos, como si algo golpeara suavemente la tela del interior de la caja. Eran golpecitos constantes, rítmicos, que hacían que el vello de mis brazos se erizara por completo. Nadie se atrevía a decir lo que estábamos pensando. ¿Y si los médicos se habían equivocado? ¿Y si él estaba atrapado allí dentro, intentando avisarnos? Pero la lógica nos decía que eso era imposible tras tantas horas.
El silencio volvió a caer sobre nosotros cerca de las 4 de la mañana, pero no era un silencio de paz, sino un silencio de advertencia. Era como la calma que precede a la tormenta. Estábamos en el rincón más alejado de la sala, tratando de mantenernos despiertos con un café que ya estaba helado. De pronto, un sonido seco y vibrante recorrió el suelo de madera. No fue un suspiro, ni un golpe suave, fue una voz clara, nítida y perfectamente reconocible que salió del interior del ataúd. «Sáquenme». Se escuchó con una fuerza que nos hizo saltar de los asientos. El corazón me golpeaba el pecho con tanta violencia que sentía que se me iba a salir. No había duda alguna. Era la voz de mi primo, con el mismo tono y la misma urgencia que usaba cuando estaba vivo. Nos quedamos paralizados, petrificados por un terror que no tiene nombre. Nadie fue capaz de dar un paso hacia el frente. El miedo más primitivo nos había encadenado al suelo. Pasaron unos segundos que parecieron siglos, y entonces la voz volvió a escucharse. Esta vez sonó más débil, más lejana, como si la persona que hablaba se estuviera hundiendo en un pozo profundo o se estuviera quedando sin fuerzas. «Sáquenme», repitió de nuevo en un susurro cargado de una tristeza y una angustia que me partieron el alma. En ese momento, el aire de la sala se volvió tan gélido que podíamos ver nuestro propio aliento. Estábamos frente a lo imposible, frente a una petición que venía del más allá, y el pánico fue tan grande que, en lugar de ayudar, nos quedamos allí, temblando, mientras el silencio más absoluto volvía a reinar en la habitación. El resto de la madrugada transcurrió en un estado de trance, donde el tiempo parecía haberse detenido. Ninguno de nosotros volvió a pronunciar palabra. El peso de lo que habíamos escuchado nos había arrebatado el habla. Cerca de las 5 de la mañana, el agotamiento físico fue más fuerte que el miedo y, sin darnos cuenta, el sueño nos venció en los sillones de aquella sala fría. No fue un descanso reparador, sino una caída abrupta hacia una oscuridad densa. Fue en ese breve lapso de tiempo cuando ocurrió lo más inexplicable de toda esa noche. Me encontré de repente en un lugar que no conocía, una habitación completamente blanca, sin puertas, sin ventanas y sin un solo mueble. Las paredes parecían no tener fin. En el centro de ese vacío estaba él. Mi primo estaba de espaldas, en cuclillas, con la piel desnuda y temblando de frío. En el sueño, yo intentaba gritar su nombre, pero mi voz no salía. Él se giró lentamente y vi en sus ojos una desesperación que nunca olvidaré. No me miraba a mí, miraba hacia arriba, hacia un techo que no existía, y gritaba con todas sus fuerzas la misma palabra que habíamos escuchado despiertos. «Sáquenme». Sus manos arañaban el suelo blanco como si intentara romper una barrera invisible. Era una imagen de una angustia tan pura que sentí que el pecho me estallaba. De repente, desperté de golpe, empapado en un sudor frío y con el corazón acelerado. Al abrir los ojos, me di cuenta de que no era el único. Otros 2 familiares que se habían quedado conmigo se levantaron al mismo tiempo, con la respiración entrecortada y el rostro desencajado, como si hubieran escapado de una pesadilla común. Nos miramos en silencio durante unos segundos, hasta que uno de ellos, con la voz quebrada, empezó a describir la habitación blanca. El otro interrumpió para añadir que él también lo había visto en cuclillas, gritando por ayuda. Los 3 habíamos tenido exactamente el mismo sueño, en el mismo momento, con los mismos detalles desgarradores. Fue entonces cuando comprendí que lo que escuchamos a las 4 de la mañana no fue una alucinación ni un truco de nuestra mente cansada. Fue su último llamado, una conexión real entre su mundo y el nuestro. La comprensión de que quizá estuviera atrapado en un lugar entre la vida y lo que sigue, pidiendo una ayuda que no supimos darle, me dejó una cicatriz en el alma que no ha cerrado hasta el día de hoy. Cuando finalmente se llevaron el féretro para el descanso final, sentí que una parte de mí se quedaba encerrada en esa sala de velación. Desde esa noche, la idea de un funeral me produce un escalofrío que me recorre la espalda. No puedo evitar pensar en todos esos silencios en los velorios y preguntarme si, debajo de esas tapas de madera, alguien más está intentando decirnos algo.
Me persigue la idea de que el alma no siempre se va de inmediato, y que a veces se queda atrapada gritando en una habitación sin ventanas, esperando que alguien tenga el valor de escuchar. Por eso no vuelvo, por eso me alejo, porque tengo miedo de que si me quedo en silencio el tiempo suficiente, vuelva a escuchar esa voz pidiéndome que lo saque de un lugar al que ya no puedo llegar.